Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy tenemos un- una política muy interesante, pero antes quiero saludarlos bien. Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Vida Incluyente. El tema de hoy es algo que nos interesa mucho y nos debe llamar mucho la atención. Es en cuanto a la contabilidad. En este caso, la contabilidad con propósito. Entonces, yo les invito a que nos sigan, a que participen también en esta práctica y los dejo con Carlos, él es el especialista que nos va a hablar detalladamente de la contabilidad. Carlos, muy buenas tardes y el espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias, Perla. Pues muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Fonseca Olivares y pues bueno, les voy a platicar un poquito lo que es la contabilidad, pero más que nada, sobre todo es la contabilidad con propósito. Una frase muy bonita, la cual ayer estuve pensando igual, es: la contabilidad más valiosa no se mide en cifras, sino en el valor humano que reconocemos en cada historia. Ahora, me gustaría empezar. Primero, muchas gracias por conectarse a esta charla que busca poner sobre la mesa algo más que cifras y balances y estados de resultados, que es lo que normalmente conceptualizamos como contabilidad. Hoy hablaremos de personas, de talento, de inclusión y sobre todo de cómo la contabilidad, una profesión que se construye sobre la ética, la responsabilidad y la precisión, cómo esto se puede convertir en un ejemplo real de justicia y equidad. Ahora, antes de comenzar, me gustaría compartirles y me gustaría que recordemos algo sumamente esencial, que las profesiones no existen aisladas de la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? La contabilidad, como cualquier disciplina, refleja los valores de su tiempo. Claro, si vivimos en una sociedad que busca ser más equitativa, más humana y más consciente, entonces nuestra profesión también debe transformarse con ella. Ahora, cada número, cada asiento contable que nosotros registramos y cada decisión que nosotros tomamos dentro de esta bella profesión tiene un impacto que va más allá de lo económico, tiene una dimensión social. Ahora, me gustaría que imaginaran algo por un momento, que tienen el conocimiento, la preparación y las ganas de trabajar. Pero al llegar a una entrevista no contamos con las condiciones y que te digan no contamos con las condiciones para ti. Esa frase, aunque parece muy pequeña, se convierte en una muralla gigante para miles de personas con discapacidad. Crecer y sobre todo que traen muchas ganas, pero se enfrentan con barreras que realmente en este entonces no deberían de existir. Esa muralla no siempre es visible. A veces se trata de un escalón o una puerta estrecha, o a veces es una actitud, una falta de empatía, una decisión tomada sin realmente pensar en la diversidad humana. Por eso es tan importante que desde la contabilidad comencemos a hablar de la inclusión, no solo como una obligación moral, sino que también como una estrategia que nos puede ayudar a diversificar. ¿Qué significa esto? Que también esto puede impulsar muchísimo a la innovación, a fortalecer los equipos y enriquecer todas las decisiones profesionales que tomemos. Ahora, mi intención hoy es hablar no solamente de leyes y estadísticas, sino que también quiero que entendamos que la inclusión no es un favor, es una oportunidad. Las personas con discapacidad no buscan compasión ni concesiones, buscan lo que todas las personas merecemos: oportunidades reales, entornos accesibles y sobre todo respeto por sus capacidades.
Y nosotros, como comunidad contable, tenemos el poder de abrir esas puertas. Ahora, me gustaría compartirles algunas definiciones básicas, esto con el propósito de que nosotros podamos estar en la misma página. Y pues bueno, eh, a ver, capacidad, sin detenernos a pensar qué significan realmente. La inclusión no es solo permitir que alguien entre a un espacio o a una oficina, sino que es asegurarnos de que esa persona pueda participar de forma plena, que su talento sea valorado, que se sienta parte de lo que estamos haciendo y que las condiciones también estén dadas para que brille al igual que todos nosotros, al igual que cualquier persona. Ahora, la inclusión también para nada no es un documento, ni una moda, ni una cuota legal. Es una actitud. Es mirar a otro ser humano y reconocer que también tiene el mismo derecho que nosotros a desarrollarse. Y si nos detenemos a pensarlo desde la contabilidad, es casi una metáfora perfecta. La inclusión la inclusión busca que nada quede fuera del balance humano, que cada persona cuente. Una sociedad inclusiva es como un estado financiero bien hecho, transparente, equilibrado y con todas sus cuentas. Entonces, esto realmente es lo que nosotros buscamos también con la inclusión. Ahora, cuando hablamos de personas con discapacidad, debemos recordar algo muy simple pero poderoso que a veces no conceptualizamos, que primero está la persona, por eso la manera correcta de decirlo es precisamente personas con discapacidad. Son personas con sueños, con metas y con responsabilidades, al igual que todos nosotros, y con sus historias, cada uno con historias únicas de todo lo que han sucedido y todo lo que ha conllevado. Ahora, la discapacidad es solo una característica más que conforma su vida. No hay por qué, no hay ninguna etiqueta ni tampoco una barrera para su talento. En México, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad nos recuerda algo sumamente fundamental. La discapacidad no está en el cuerpo ni en la mente, sino en el entorno en el cual nos rodea. Son las barreras tanto físicas, tecnológicas y sociales las que impiden la participación. Y si una oficina no tiene rampa, por ejemplo, el problema no es la persona que usa silla de ruedas, sino el diseño que no pensó en que alguna persona lo fuera a usar o realmente no tuvieron la conciencia de esa diversidad que te podía haber. Y esa idea realmente cambia todo, porque nos invita a asumir responsabilidad como sociedad, como profesionales y también como empresas. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la contabilidad? Más de lo que nosotros imaginamos. La contabilidad no es solo números, reportes y declaraciones, que es como regularmente vemos la profesión, una profesión muy cuadrada, digámoslo así. Pero detrás de cada cifra hay una historia, una empresa que confía en ti, un esfuerzo que se traduce en progreso. La contabilidad no es una profesión fría ni justamente, lo vuelvo a repetir, no es cuadrada, sino que busca ese equilibrio, transparencia y también la justicia. Entonces, esos mismos valores son los que coinciden con la inclusión. Ahora, el problema muchas veces con las empresas es de que regularmente nos asignan a veces un valor, ya sea intrínseco o no, cualitativo o cuantitativo para ellos. Ahora, esto implica que a veces nos ponen etiquetas sin siquiera conocernos o sin siquiera saber qué es lo que podemos llegar a hacer, que eso es algo que debemos de cambiar nosotros como sociedad y conceptualizarlo. Y afortunadamente, el gobierno da ciertos impulsos a las empresas, las cuales tienen o hay personas que trabajan,
personas con discapacidad en nuestras empresas y dan ciertos impulsos fiscales. Pero desgraciadamente hay muchas personas las cuales lo aprovechan de una manera, digámoslo así, un poco ventajosa. Hay algunas que fingen, hay algunas que realmente sí lo tienen, pero muchas veces, desgraciadamente, incluso no tienen prestaciones de ley o incumplen en algunas cosas. Entonces, bueno, ese tema lo abordaré un poquito más adelante, pero realmente eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Ahora, reconocer que el talento no tiene forma única, que la precisión no depende de la vista o del oído, sino que más que nada depende del pensamiento crítico que nosotros tengamos y de la responsabilidad, que eso es lo más importante y lo que afortunadamente muchas empresas ya están buscando y están viendo de esa manera. Si voy bien, voy rápido. O... Ok. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, y me gustaría que también reflexionemos, ¿qué pasaría si desde un inicio las universidades nos enseñaran esto, nos enseñaran parte de la inclusión como parte de la ética profesional contable? Esto no como una materia aislada, sino como un principio transversal en todo el plan de estudios. Afortunadamente tuve la oportunidad de poder participar en este servicio social y de verdad que me ha ayudado muchísimo para poder pensar y poder ser un poquito más empático y poder abrir un poquito, poder abrirme un poquito más. Y, y de verdad es algo que nos deberían y debería ser algo esencial para nosotros, porque muchas veces te preguntas, bueno, y cómo es esto de la inclusión? Porque una vez se puede ir por algunos lados que a lo mejor no son o uno no tiene conceptualizado lo que es la inclusión. El tema es que en la universidad como tal no existe un esquema el cual nos enseñen este tipo de temas como lo es la inclusión. Ahora, el panorama, ¿cómo es nuestro panorama actual? En México, ¿cuál es nuestro panorama? ¿Cómo es que cómo es que lo estamos afrontando como nación? ¿O qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo no lo estamos afrontando? Pues bueno, aproximadamente hay 6.2 millones de personas con discapacidad. De acuerdo a INEGI, en el año 2023 se realizó este estudio. Y bueno, esto representa casi aproximadamente el 4.9% de la población total. Pero de ese 4.9%, desgraciadamente, solo el 38% participa en el mercado laboral y la mayoría lo hacen en condiciones informales. ¿Esto qué significa? Que no tienen seguro, que no tienen IMSS, que no tienen prestaciones, básicas de ley. Y esto es sumamente grave porque ahora sí que todos como mexicanos tenemos el derecho de tener ese tipo de prestaciones y también, por supuesto, el patrón que nos esté empleando tiene la obligación absoluta de darnos ese tipo de prestaciones. Ahora, el Consejo, de acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es la CONAPRED, señala que 4 de cada 10 personas con discapacidad han percibido discriminación laboral, y eso en sus trabajos o en alguna entrevista de trabajo que la hayan realizado. Y apenas el 1.5% de las empresas que hay aquí en México contrata personas con discapacidad. Es una estadística que a mi parecer y desde mi punto de vista es sumamente baja. Y todavía para sumar esto, muchos despachos y empresas aún no cuentan con accesibilidad física ni tampoco tecnológica. Eh, los programas ahorita actualmente, o sea, los contables, los que puede ser un Aspelcoy, un Microsip, que son ERPs, los cuales te ayudan para poder tener una buena administración dentro de tu negocio, eh, desgraciadamente no están adaptados para que sean compatibles con cierta parte de la inclusión en cuestiones como, por ejemplo, lectores de pantalla o que funcionen con comando de voz. Eso afortunadamente se está desarrollando, sin embargo, aún no todas las empresas lo han implementado o todos los despachos lo han implementado y eso es algo que, pues bueno,
repercute bastante en cuestiones en temas de lo que es la inclusión y poder estar todos como unirnos en el ámbito contable y también estas adaptaciones son muy caras. Entonces, muchos despachos contables aún, desgraciadamente, no lo tienen. Entonces, y eso yéndonos al lado técnico, porque también hay algunas oficinas que no tienen rampas, no tienen elevadores y aún existen perjuicios a los cuales, o sea, cuando contratan a las personas. Entonces, pero la buena noticia es que esto está cambiando exponencialmente, pero va a su paso. Ahora, ¿cómo ha estado cambiando esto? El trabajo remoto, por ejemplo, ha abierto muchas puertas. Hoy, gracias a las herramientas digitales, una persona con movilidad reducida puede trabajar perfectamente desde su casa, elaborar reportes financieros, coordinar equipos y realizar auditorías sin necesidad de desplazarse. Claro, esto depende mucho de la flexibilidad del despacho y también de la conciencia que tengan ellos. Además, cada vez más universidades en el ambiente académico incluyen políticas de inclusión educativa. Así que, aunque la brecha sigue siendo relativamente grande, las oportunidades comienzan a ser reales y más tangibles. La contabilidad tiene todo para ser un modelo de inclusión en México, una profesión ética, digital, adaptable y sobre todo basada en el talento más que en lo físico. Y hay algo más, el futuro laboral está cambiando. Las empresas profesionales ahora se están basando, buscan profesionales con pensamiento crítico y adaptabilidad y empatía. Entonces, esas son cualidades las cuales no dependen de una condición física, sino que del carácter y la preparación. Si formamos despachos y firmas contables que realmente valoren la diversidad, no solo estaremos siendo éticos, estaremos siendo aún más competitivos en el mercado. Ahora, para compartir lo que son algunas características de la contabilidad como espacio de inclusión real es por naturaleza un espacio donde el detalle, la disciplina y la responsabilidad son sumamente esenciales, como lo he comentado. Mm, y justamente esas cualidades no dependen, como lo mencioné, de algunos sentidos, sino que dependen más del compromiso de la persona, del estudio y del amor por el trabajo bien hecho. Ahora, en un despacho contable o en una empresa, una persona con discapacidad puede realizar con excelencia labores de análisis financiero, auditoría, control presupuestal o asesoría fiscal incluso. Lo único que se necesita es esa accesibilidad y voluntad de los despachos y de las firmas grandes de realmente incluir. Hacer contabilidad inclusiva no solo significa modificar un espacio físico, haciendo el recuento de lo que hemos platicado hasta ahora, sino también transformar una cultura. Se trata de construir entornos donde las diferencias no sean vistas como limitaciones, sino como parte del valor del equipo. Cuando un despacho abre sus puertas a esto, gana algo más grande que la reputación, sino que gana cohesión, diversidad y humanidad. En este caso, se trata de ser justos, de reconocer el valor de cada elemento, de no dejar a nadie fuera de la ecuación. Además, las empresas inclusivas suelen tener mejores resultados. Según algunos estudios del Banco Mundial y de la Organización Internacional del Trabajo, muestran que los equipos diversos son hasta un 30% más productivos y más innovadores. Entonces, la inclusión, lejos de ser un costo, es una inversión con retorno social y también económico. Ahora me gustaría compartirles algunos casos, los cuales me parecieron muy inspiradores y bastante emotivos, para entender que la inclusión no es solamente una teoría, sino que es una realidad totalmente posible. Eh, Ambas personas que están aquí, han sido bueno, se especializaron en la carrera de contabilidad. Actualmente una de ellas, que es Elaine Boyd, sigue fungiendo como contadora y Claudio eh, da como speech emotivos, motivacionales. Entonces, bueno, vamos primero con Elaine Boyd. Desde joven soñó con ser contadora.
aunque muchas personas le dijeron que iba a ser totalmente imposible, debido a que a la discapacidad, a la discapacidad que ella tenía, y poco a poco, pues bueno, fue construyendo una carrera sólida en el sector público. Hoy es directora de calidad de auditoría y nombramientos en Audit Scotland. Es en el organismo encargado de supervisar el gasto público en Escocia. El año no solamente mostró su capacidad técnica, sino que también transformó la cultura interna de su institución, creó programas de mentorías para personas con discapacidad, impulsó políticas inclusivas y fue reconocida por el gobierno británico con la distinción de oficial de la Orden del Imperio Británico, que por su contribución a la igualdad de oportunidades. Una frase que Lainez suele decir es: no te dejes empujar por tus problemas, déjate guiar por tus sueños. Y tiene toda la razón del mundo. Su historia nos demuestra que cuando una institución decide aplicar esto, el talento florece y el sistema mejora para todos aquellos que estemos dentro de la empresa. Y el otro caso es de Claudio Vieira de Oliveira. Él es de Brasil. Claudio nació con una condición llamada artrogriposis múltiple congénita, la cual limita el movimiento completo de su cuerpo. Los médicos al principio pensaron que no iba a sobrevivir, pero su familia apostó por la educación. Y Claudio estudió contabilidad en la Universidad Estadual de Feira de Santana, y a pesar de sus limitaciones físicas, aprendió a usar computadoras con los labios y el cuello. Y hoy trabaja como contador profesional y conferencista internacional dando estas pláticas. Incluso hizo un libro que se llama El mundo está al revés. Y esta cuenta cómo la contabilidad y la educación le dieron independencia y sobre todo propósito. Claudio ha inspirado a miles de jóvenes actualmente con discapacidad a estudiar profesiones financieras y a creer en su capacidad para transformar su entorno. Su historia nos enseña que realmente el verdadero límite no está en el cuerpo, sino en uno y también en los prejuicios los cuales tiene la sociedad y nos ponen como barreras. Ahora, como reflexión, estos casos no son excepciones, son el reflejo realmente de lo que sucede cuando el entorno deja de poner aquellos obstáculos y empieza a ofrecer oportunidades. Y ahora si nos preguntamos, ¿y si ellos pudieron hacerlo en contextos tan distintos, por qué no podríamos hacerlo nosotros en México? ¿Qué es lo complicado? ¿Por qué no se puede hacer? Ahora, para acercarnos a a un enfoque un poquito más cercano a México, aquí hay algunos ejemplos de algunas instituciones las cuales llevan a cabo lo que es la inclusión, la empatía y la transformación dentro, y que realmente esto es posible en nuestro sistema y más en el sistema de nuestra profesión y financiero. Primero tenemos a Deloitte, que es una de las Big Four, que tiene grupo de recursos para empleados, que son comunidades internas activas. Tiene distintos bueno, ajá, como programas para apoyar la inclusión, que uno de ellos es para la comunidad LGBTQ. Y vaya, en ella pues promueve todo lo que es el mes de orgullo y promueve activamente algunas políticas de no discriminación. De igual manera, tiene también una red de mujeres, que son como programas específicos de mentoría y liderazgo para identificar y desarrollar el talento, femenino, y reducir la brecha de género en algunos puestos directivos, los cuales desgraciadamente actualmente todavía hay. Y también tienen el otro, que es inclusión de personas con discapacidad, y tiene una red que es enfocada en crear un entorno de trabajo totalmente accesible y en reclutar talento con diferentes capacidades, asegurando que tengan las herramientas tecnológicas y físicas suficientes para poder desarrollarse en el ámbito. Ellos usan de manera como para poder medir la inclusión activa que llevan a cabo, es ver si la empresa se somete a evaluaciones externas. Y actualmente, de hecho, esta firma, Deloitte, participa anualmente en el índice HRC, Equidad de México,
Una encuesta de Human Rights Campaign Foundation que evalúa las políticas y prácticas de inclusión de las empresas. Deloitte afortunadamente ha tenido calificaciones bastante consistentes de mejor lugar para trabajar para la equidad. Esto nos dice que no solamente es una declaración o solamente un papel, sino que significa que han demostrado tener políticas de no discriminación, beneficios equitativos para parejas del mismo sexo, entrenamiento en diversidad e inclusión y compromiso ahora sí que con el público, digámoslo así, reconociendo que no todos estamos en las mismas circunstancias, ¿no? Igual, por ejemplo, también apoyan mucho a personas que tienen que cuidar familiares, padres, madres o personas que tienen algún tipo de necesidad médica, también apoyan mucho eso y son sumamente flexibles. Eh, para esto, con el propósito también, pues claro, para poder permitir como ese balance entre lo que es la vida y también lo laboral, sin dejar de lado uno ni otro. Y algunas otras firmas que incluyen, que también utilizan este tipo de sistemas, que son las de las Big Four, que puede ser EY o KPMG, tienen programas como muy similares y compiten activamente entre sí para ser como reconocidas como las más inclusivas. Por ejemplo, PwC México también es reconocida con frecuencia por el certificado de Great Place to Work y tiene sus propias redes de inclusión que son bastante robustas y bastante completas y que realmente pues vayan, ayudan y apoyan bastante. El siguiente caso es el de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que implementó un proyecto de tutorías accesibles en su facultad de contabilidad y adaptaron ciertos materiales de aprendizaje, capacitaron a sus docentes y en la cuestión del uso de la tecnología aplicada en cuestiones inclusivas y crearon un comité para garantizar la accesibilidad digital. Hoy, estudiantes con discapacidad visual utilizan programas como JAWS para estudiar contabilidad financiera y auditoría, participando activamente en clases sin depender de un tercero. Mm, Y en Ciudad de México, el Colegio de Contadores Públicos ha impulsado bastantes talleres de sensibilización sobre discapacidad y diversidad, integrando algunos testimonios reales de profesionistas con discapacidad que hoy ocupan cargos de responsabilidad pues importantes dentro de la organización. Uno de ellos es Arturo Aguilar, contador público, el cual perdió la vista, trabaja en un despacho de asesoría y él asesora aproximadamente como 40 pymes. Él suele decir algo que resume todo, todo en una sola frase. La inclusión no se trata de abrir una puerta, sino de quitar el cerrojo del prejuicio. Estas experiencias mexicanas nos acercan y nos muestran que la inclusión no es un ideal lejano ni una utopía importada. Es una práctica posible y sobre todo sumamente necesaria. Cuando un país realmente reconoce el talento de todas las personas, su economía y su cultura profesional sobre todo, crecen a niveles exponenciales. Ahora, imaginen cuántas más historias podríamos contar si cada despacho, cada universidad y cada empresa decidiera apostar por la accesibilidad. Tal vez dentro de unos años, escuchar un contador o una contadora con discapacidad será algo tan natural como hablar de cualquier otro colega. Desgraciadamente aún sigue existiendo un poquito de ese tabú en nuestra profesión. Y ese día que cambiemos eso, que habramos quitado ese cerrojo, habremos avanzado de verdad. Ahora, el, algún tipo de complemento tecnológico y qué papel juega la tecnología en esto también. Actualmente, afortunadamente, vivimos en una era donde la tecnología redefine totalmente la forma de trabajar, aprender y también conectar con las personas. Y en el campo contable esto representa una oportunidad histórica para derribar ciertas barreras, como las que he platicado, que durante décadas excluyeron a miles de personas. Hoy, gracias a cosas como lo que es la automatización y a las plataformas digitales, el ejercicio contable ya no solamente depende de estar físicamente en una oficina.
Las herramientas de colaboración en la nube, por ejemplo, como lo puede ser OneDrive, los sistemas ERP, algunos, como lo platicaba, empiezan a ser accesibles, el tema es el tema económico, y los programas empiezan a agregar lo que son los lectores de pantalla y también algunas funciones. eh, que esto también refleja como la inclusión. Ahora, pensemos, por ejemplo, en el uso de inteligencia artificial aplicada a la contabilidad, como sistemas como ChatGPT, Copilot o Gemini. Puede asistir a contadores con discapacidad visual en la redacción de reportes, por ejemplo, interpretación o incluso de estados financieros o algún tipo de auditoría electrónica. La automatización no reemplaza el talento humano, que es el dilema ético que se ha tenido mucho en estos tiempos, sino que lo exponencia, sobre todo cuando se usa para nivelar, digámoslo así, el campo de juego. Pero la tecnología por sí sola no basta, no es suficiente, necesita una cultura detrás que entienda su propósito. La digitalización inclusiva solo tiene sentido cuando se acompaña de formación y también de apertura. Un software accesible no sirve de nada si el entorno sigue excluyendo a las personas. Por eso, la inclusión tecnológica debe formar parte de la estrategia integral de todas las firmas que son modernas. No solo es una inversión como lo comentábamos antes, sino que esto también puede reflejar eficiencia, y también justicia y equidad. De hecho, los despachos que incorporan políticas de inclusión digital han reportado también mayor retención de talento y mejores índices de satisfacción laboral. Es simple. Cuando las personas pueden trabajar sin barreras, su productividad se dispara. Y algo muy importante, la tecnología inclusiva no solo beneficia a un sector, sino que nos beneficia y cambia la experiencia total de todos nosotros. Una interfaz más clara, la experiencia de usuario que tú tienes al momento de usar el ERP, un lenguaje más simple, un entorno más accesible, terminan ayudando a los equipos completos. Así que podríamos decir que la inclusión, aparte de la ética, es también un reflejo de una buena administración. Ahora, mm, una acciones prácticas. Después de haber escuchado todo esto que hemos platicado, surge una pregunta, lo cual es natural. ¿Qué puedo hacer yo desde mi rol como profesional para promover la inclusión? La respuesta no siempre está en grandes reformas, sino en pequeñas decisiones que cambian culturas. Podemos comenzar, por ejemplo, por revisar cómo reclutamos a las personas. ¿Usamos lenguaje inclusivo realmente? ¿Evaluamos las capacidades reales o seguimos guiándonos por prejuicios? También lo que podemos hacer es adaptar la tecnología y los espacios, promoviendo el trabajo remoto, el uso de software accesible o o las capacitaciones con subtítulos, cosa que no todas las firmas invierten en ello cuando hacen este tipo de manuales de estandarización. La sensibilización del equipo es otro paso fundamental. No se trata de enseñar cómo tratar a una persona con discapacidad, sino que de entender que no hay un trato especial, hay respeto, empatía y comunicación. Y por último, debemos comprometernos con la equidad profesional también, que las oportunidades de ascenso o liderazgo sean realmente accesibles para todas las personas. La inclusión no es una cuestión de caridad, es coherencia con los valores de nuestra profesión. Lo que medimos, mejoramos. Y si empezamos a medir la inclusión con la misma seriedad con la que medimos los activos, los pasivos, el capital contable, realmente lograremos que el cambio sea algo totalmente tangible. Además, las asociaciones de contadores podrían tener un papel activo, crear certificaciones inclusivas, promover auditorías sociales que evalúen el impacto humano de las empresas que incluyan esto y reconocer públicamente a los despachos que abren a sus puertas a la diversidad.
Ahora, habiendo platicado todo esto, una reflexión final y un cierre. Antes de despedirme, quiero dejar una reflexión dirigida a tres grupos que desde su lugar pueden marcar una diferencia real. Primero, a las y los estudiantes de contabilidad. Nosotros representamos el futuro de esta profesión. Aprendan a mirar los números con humanidad, a cuestionar los procesos que excluyen a promover la empatía como parte de la ética profesional. Si algún día llegan a dirigir una empresa o un despacho, recuerden que cada decisión de contratación, cada política interna y cada espacio accesible puede cambiarle la vida a alguien. No esperen a que las leyes lo exijan. Háganlo, porque es lo correcto. Piensa que cuando hablamos de la inclusión, no hablamos de hacer algo extra, sino de hacer bien nuestro trabajo. Un contador inclusivo no solo interpreta cifras, sino que también interpreta realidades y tiene la sensibilidad suficiente como para ver lo que otros no ven, para entender que detrás de cada número hay personas con sueños y que realmente mucho esfuerzo. Segundo, a las y los docentes. Ustedes son la primera línea de cambio. La forma en que nos enseñan hoy definirá cómo sus estudiantes verán el mundo mañana. Incluir ejemplos de diversidad en las clases, usar lenguaje inclusivo e incluso promover debates éticos como la equidad laboral puede marcar una gran diferencia en todo lo que es el mercado y el ámbito laboral. La docencia inclusiva no solo enseña teoría, sino que también forma conciencia. La próxima generación de contadores debe salir de las aulas entendiendo lo que es la responsabilidad social, el cual no debería ser un curso adicional, sino el eje que da sentido a la profesión. Enseñar inclusión también es enseñar justicia. Y tercero, a las empresas, firmas y despachos contables. La rentabilidad y la inclusión no están en conflicto, al contrario, los equipos diversos y las políticas accesibles generan más lealtad, más innovación y mejor reputación. Las empresas que dan este tipo de oportunidades a personas con discapacidad no solo cambian vidas, también fortalecen su cultura organizacional. Implementar inclusión realmente no requiere de grandes inversiones, sino de una visión. Pequeños ajustes como una rampa, un software accesible, horarios flexibles o un trabajo remoto pueden abrir caminos que cambien la historia de alguien para siempre. Y algo muy importante, no olvidemos que cuando una empresa es inclusiva, también todos sus colaboradores aprenden a trabajar con empatía, con comunicación y respeto y todos se van empujando hacia arriba, digámoslo así, uno a uno. Porque la inclusión no es solo un beneficio para unos cuantos, sino que mejora totalmente la calidad humana de toda la organización. Y me gustaría cerrar con una idea que tal vez sea profunda. Eh, la inclusión no se logra con reglamentos, sino como empatía. Podemos tener leyes, protocolos, manuales, políticas, pero nada de eso sustituye a la mirada humana que reconoce al otro como igual. La contabilidad en su esencia busca un equilibrio, como lo dije previamente, y el equilibrio más importante que debemos de buscar es el social. De nada sirve tener balances perfectos, ni estados financieros perfectos, si nuestra realidad profesional sigue estando desequilibrada por prejuicios. Cuando un despacho o una universidad adopta un modelo de inclusión real, no solo cambia su entorno, sino que también cambia la mentalidad de todos aquellos que lo conforman. Y esa es la verdadera transformación, la que no se impone, sino la que se contagia. Si logramos que esto sea parte natural de la contabilidad, entonces habremos conseguido algo más que equidad,
habremos humanizado más la profesión, porque la contabilidad, más allá de todo aquello que son los números, busca precisamente este equilibrio y armonía también con todos nosotros. Ahora, la inclusión igual nos recuerda que el mayor activo de cualquier organización no está tampoco ni en el dinero, sino que en su valor humano y en las personas que lo conforman. Y cuando una empresa entiende eso, deja de ver la accesibilidad como un gasto o una obligación y empieza realmente a verla como una inversión también en su propio futuro. Así que si algo quiero que se lleven de esta plática es que la inclusión no empieza en las instituciones ni en las leyes, empieza en nosotros mismos. Empieza cada vez que decidimos mirar con empatía, contratar con equidad, enseñar con sensibilidad o simplemente abrir una puerta sin juzgar. Y, y bueno, me gustaría decir que la cuestión de equilibrar y registrar de forma o de maneras justas también es un reflejo de nuestra calidad humana como personas. Así que sigamos haciendo la contabilidad, sigamos haciendo ejerciendo esta bella profesión, pero también tenemos que ser parte y sigamos formando la historia de lo que es la contabilidad con propósito. Muchas gracias. Cuando contamos con todos, ganamos todos. Muchas gracias, Carlos. Una plática muy interesante. Yo sé que soy muy repetitiva y a todos les he dicho lo mismo, pero realmente han aportado cosas y datos interesantes, muy interesantes. Y ahorita este caso de que hablaste de cifras, diste datos de promoviste la inclusión laboral también de una manera, estuviste promoviendo y es satisfactorio y es muy bueno porque mucha gente se cierra a la idea de cómo hacer. O sea, tengo la intención que apuesto por la inclusión, pero no sé qué puedo hacer. Y a veces pequeños actos son grandes actos que ayudan. Mencionaste hace un rato, bueno, no dice la palabra tal cual y yo te lo voy a decir. Se llama tocanismo, que es cuando contratas a alguien solamente como para recibir favores o más bien obtener beneficios, ya sean fiscales y sociales, pero no permites que la persona crezca, que vaya aumentando y demás. Siempre la dejas ahí solo para tener beneficios. Ante los demás dicen, ay, qué lindo, qué buena persona, es una empresa socialmente comprometida que busca la inclusión, pero no deja que las personas crezcan. Me gustó mucho también porque mostraste el lado humano de los números, de la contabilidad, de una profesión que la visión colectiva es de que es una profesión muy fría, que tienes que hacer los números, tienes que presentar declaraciones y demás. Pero tú mostraste el lado humano, el lado empático de la contabilidad. Estrella, por favor,
puedes leer los comentarios que están en la fanpage, por favor? Claro, Perla. Raúl Esteban Velázquez puso, no tenía idea de estos datos. Estrella Noyola Jaramillo, me gustó mucho esta plática, muy interesantes todos los datos. Meriene puso, la contabilidad puede ser una herramienta para la autonomía económica de las personas con discapacidad. Importante hablar de estos temas. Adriana Tamaris puso, excelente, hay muchas opciones que permiten el teletrabajo sin ser marketing, que es en lo que muchas empresas han contratado a personas con discapacidad, desarrollar habilidades tecnológicas, amplía las oportunidades. Jafet Moreno puso, excelentes casos inspiradores. Carolina Domínguez, muy importante la información y los datos, excelente plática. Diego Bello, qué interesante información, no sabía que todo esto pasaba dentro de la contaduría. Paola García puso, muy buena plática, información muy interesante que nos permite reflexionar. Javier Bernal Torres puso, excelente reflexión y las bases de la sociedad es lo primero a modificar. Muy bien, muchas gracias. Y a todas las personas que vean esta plática después, dejen su comentario para que yo se los dé a Carlos. Realmente, Carlos, muchas gracias. Muy interesante la plática, todos los escenarios que nos mostraste son muy interesantes y muy importantes. ¿Cómo decir que las personas se involucren en la inclusión? Sí, o sea, que se involucren todos, tanto a lo mejor jefes o directores administrativos, obviamente los contadores, empleados, familias, etcétera, que todos se involucren en lo que es la inclusión. Y como te digo, tú mostraste o estás mostrando el lado humano de algo que creemos que es muy frío. Muchas gracias, Carlos. No sé si quieras decir algo más. Sí, pues muchísimas gracias, agradecerle a usted por darme el espacio y por permitirme hablar de este tema y pues muchísimas gracias, muy agradecido. Gracias a ti. Y a todos los amigos y seguidores de Vida Incluyente, nos vemos el próximo sábado con una plática muy interesante. Muchas gracias y disfruten su fin de semana.